Gracia y el poder de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo y se estuvo moviendo mucho tiempo en esta noche. Prácticamente desde el inicio de la reunión, el mover de Dios estaba recorriendo personas a través de los bancos, a través de la alabanza, de la adoración. Estaba trayendo en algunos ideas, unas ideas creativas. A otros le estaba dando fe y certeza de cosas que estaban pidiendo, y el Espíritu del Señor le estaba dando esa convicción de que sí que es posible, de que sí vas a recibir, de que Dios te va a galardonar con el propósito con que Él te ha llamado. Es una noche donde el Espíritu de Dios no se ha quedado quieto, sino que ha transformado muchas cosas y ha bendecido y ha estado trabajando en el ser interior, en el cuerpo, a través de los ángeles, curando, cortando, transformando, haciendo cosas, y quizás muchos no se dieron cuenta. Pero a través de los días vas a comenzar a entender que Dios se movió y que la palabra es real y verdadera y es justa, porque habla de justicia, porque la palabra se mueve para provecho y se mueve para bendición. Por ello le adoramos al que vive, al eterno Señor Jesucristo, y le damos gracias porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Pero Él el que abrió, y Él mismo se consagró como camino para que podamos tener esta bendición. Por eso te adoramos, Padre. Te damos gloria, honra. Te damos a ti toda nuestra confianza, porque creemos que mayores cosas vienen para tu pueblo. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Dios es un Dios de propósitos. Y cada día que nosotros nos acercamos a Dios, Dios sigue teniendo un propósito. Y eso es glorioso. Nuestra ciudad tiene estaciones de servicio. Tenemos la YPF, la Action, la Shell, etcétera. Y una estación de servicio es un lugar donde los que necesitamos del combustible tenemos una cita obligada, ¿no? Usted con un tanque vacío no hace nada, ¿no? Necesita tener algo. Y nosotros vemos que hay gente que va y carga, aunque sea un poquito, pero necesita combustible. Y el combustible es poder. Hace girar la rueda, hace que se muevan las máquinas, se puede generar frío, calor, todo a partir de la energía. Y se dice que el combustible es energía. Y nosotros, como hijos de Dios, vamos a notar que Dios también nos habla de que nosotros también necesitamos de un tipo de energía llamada poder de Dios, Espíritu Santo, que viene sobre nuestras vidas. Pero la estación de servicio tiene algunas particularidades muy interesantes. La primera es que para poder dar o expender o vender combustible, tiene que recibir. O sea, a veces nosotros vemos que viene el camión, trae varios miles de litros y los descarga, y luego comienzan a despacharlo. ¿Y cuánto pueden vender? Lo que tiene. O sea, no puede vender más de lo que está en el tanque. Momento que terminó el combustible, terminó la venta. Y vemos a veces muchas colas. A veces hay colas de 1 cuadra, 2 cuadras, más cuando va a aumentar el combustible, no todos se agolpan. Y nosotros vemos que en el momento en que terminó el combustible, la cola se termina. Cada uno se va y se fueron todos. ¿Por qué? Porque por más que sea una estación de servicio de última tecnología, la más bonita, la más hermosa, si no tiene el líquido vital, no hay cola, no hay autos, no hay cliente. Y nosotros como creyentes, Dios nos habla a través de esta ilustración que dentro de la iglesia del Señor hay tipos de personas. Están primero los que reciben. Vemos que reciben la palabra de Dios, la administración, la palabra. Pero hay gente que imparte.
pero no puede impartir si no recibe. No podemos dar lo que no tenemos. Si dentro de nuestra vida interior no tenemos el poder y la presencia del Espíritu del Señor y la gracia de Dios, nosotros no podemos dar, porque sería como hueco. Nadie quiere nada. Tú puedes darle a alguien y decirle, bueno, te puedo dar nada, no tengo otra cosa. Y te van a decir, no, gracias, quédese con ella, ¿no? Porque todos queremos algo. ¿Qué es lo que obra en nuestra vida? Es el poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros tenemos para dar el poder de Dios, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a llevar la palabra. Pero Dios nos da algo más. Como creyentes, como hijos de Dios, nos da también la fe. ¿Qué es la fe? La fe es algo glorioso porque es una convicción. La fe es infinita. La fe no tiene límites. La fe no tiene parámetros más que creerle a Dios y poner en práctica la palabra, hacerla funcionar a la palabra y ponerla a que se desarrolle. Pero la fe funciona a través de la palabra, porque con la palabra la proclamo, con el corazón lo creo, pero la fe también es una energía, porque la fe es creativa. La fe nos permite llevar adelante los sueños que tenemos en el corazón y verlos cristalizados, verlos en el momento adecuado, que se cumplen y que comienzan a aparecer. Alguien dice que no se pueden hacer castillos en el aire. Pero el principio de la fe es justamente eso, hacer castillos en el aire para que luego se materialicen. Entonces, cuando nosotros marcamos la diferencia entre tener y no tener a Dios, por ejemplo, porque cuando no tenemos a Dios no tenemos en qué apoyarnos. Nos podemos apoyar en algo material, por ejemplo, como el dinero, como la fama, como los amigos, pero cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos esperanza, tenemos certeza, tenemos la fe, tenemos la convicción, tenemos la palabra de Dios y podemos decir, Dios está conmigo y por lo tanto esto va a ser así. Y hay una determinación, pero el que no tiene a Dios, no tiene nada. Está vacío, está muerto, está seco. Pero la diferencia de tener a Dios es que dentro de nuestro ser interior comienza a generarse un poder llamado poder de Dios, que es como un combustible que hace que se genere algo que renueva y nos da ánimo, nos da ganas, nos da ímpetu y nos hace caminar en la victoria. ¿Cómo podemos nosotros sencillamente comenzar a entender a Jesucristo? Que Él caminó las aldeas, los pueblos, los parajes, llevando la palabra de Dios y haciendo bien, dice la palabra. Y de pronto Jesús ve que llevan a un muerto. Y allí iba la viuda, la madre de aquel joven, llorando la pena. Aquel que era su único hijo, que podía ser el que la iba a ayudar en su vejez, ahora lo llevaba a sepultar. Y ahí aparece Jesús y dice, no llores, tranquila. Y le devuelve el Hijo Santo, gloria a Dios. Esas cosas tremendas es el poder de Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, va a haber una revolución, porque la palabra nos revoluciona. La palabra nos hace cambiar de actitud cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón y realmente hay un potencial. Entonces, debemos definir esto. ¿Qué somos? ¿Los que recibimos para dar como un surtidor, como una estación de servicio? ¿O simplemente somos el automovilista que se acerca a un surtidor solamente para recibir? Dos tipos de personas, los que reciben y dan o los que solamente reciben. Y los que reciben lo gastan y vienen por más. Cuando nosotros vamos definiendo qué tipo de vida cristiana quiero, hay vidas cristianas que dan lástima.
porque son sencillamente tan paupérrimas. No tiene poder, no tiene ánimo, no tiene ganas, no quiere, ¿no? No quiere prosperar, no quiere conocer más a Dios. Y Dios dice, yo tengo tanto para darlos. ¿Y para qué? Dice. A veces el conformismo, el que estoy bien, el que para qué quiero, etcétera. Pero en cambio, cuando nosotros vemos en el Evangelio al Señor Jesucristo trabajar, lo vemos con una dinámica, impulsando gente, llevándolos hacia adelante, empujándolos para el éxito, para la bendición. Y yo he aprendido esto: si tú te quedas en el lugar donde tú quieres quedarte, es tu problema. Pero Dios no te quiere allí. Dios te quiere allá adelante en la punta, en los vencedores, en los victoriosos, en los que están logrando, los que están alcanzando, los que tienen sueños, los que tienen metas y trabajan por las metas, trabajan por los objetivos. Dios nos ha dado dentro de nosotros un desarrollo. Nos ha dado para que podamos servirle a Él con plena gracia de parte de Él. Y hay cosas muy interesantes. ¿Cuántos años vivimos sin Cristo? ¿Cuánto experimentamos el poder del mundo, de la carne, del diablo? Experimentar la opresión, la esclavitud del mundo espiritual de las tinieblas. Y después cuando llegamos a Cristo, a veces decimos, sí, está bien, ahora soy cristiano, pero no quiero aprender de Dios. ¿Por qué? Porque quiero seguir experimentando la opresión, que es la que me ha acostumbrado, o quiero realmente decir, gracias Señor, me has libertado, pero ahora me voy a esforzar por aprender esta nueva vida. Voy a dejar atrás todo aquello que fue opresión en mi alma, el peso que no lo podía soportar, aquellas manifestaciones terribles que no me dejaban dormir por las pesadillas, etc. Es un esfuerzo. Es tomar la decisión de decirle a Dios, yo quiero cambiar. El libro de Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra dice que se puede vivir por la fe. Y la vida cristiana debe vivirse a través de la fe. O sea, la fe es la que nos impulsa, es la que nos acerca, es la que nos da la esperanza, nos permite soñar, nos permite dibujar en lo espiritual, para que Dios lo constituya dentro de nuestra vida. Entonces, llega el momento de que, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una estación de servicio espiritual? ¿O voy a ser el que voy a cargar combustible? No es lo mismo lo uno y lo otro. Porque cuando uno se decide ser la estación de servicio del Señor, me acerco a Jesús. Jesús dijo que Él era una estación de servicio espiritual. Él dijo, yo vine a servir y no a ser servido. ¿Qué se hace en una estación? Se sirve. Allí se cambia el aceite del auto, el filtro, se le lava el parabrisas, los faros, se le agrega agua refrigerante, el combustible, el agua para el lavaparabrisas, etc. Hay muchas labores que se realizan. Pero cuando nosotros no la vemos a la palabra de Dios obrando y actuando en nuestra vida, nosotros no podemos entrar en el desarrollo de lo grande. Podríamos decir que quien tiene una estación de servicio es un empresario. Y Dios nos llama a ser empresarios en lo espiritual del reino de Dios, sirviendo. Porque el Señor dice que Él no vino a servir. Nosotros tenemos que servir como Él sirvió, porque Él dice, yo no vine a ser servido.
Él vino a servir y yo también tengo que servir. Entonces, me debo constituir en una estación de servicio del Señor. El Señor dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Gloria a Dios. El Señor es Señor del empresario. Soy empresario, tengo una estación de servicio espiritual. Puedo enseñar, puedo predicar, puedo dar la palabra, puedo levantarla a las redes sociales. Soy un empresario espiritual, no por el dinero del mundo, sino por la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios me constriñe a que yo me mueva en otra dimensión espiritual y no en lo mundano, porque ser un empresario de Cristo en lo espiritual no significa que gane el dinero del mundo, sino el privilegio de ser hijo del Rey, hacer su voluntad y permanecer al lado del Señor, caminar con Él y poder tener el desarrollo y el favor que el Señor quiere que tenga. Por eso dice Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Pablo decía: sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. Gloria a Dios. ¿Qué nivel de cristianismo? Entonces Pablo dice: porque el poder es de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quiénes van a venir a nuestras estaciones de servicio? ¿Qué es nuestra persona? El que cree. ¿Para quién es el Evangelio? Para el que cree. ¿A quién le vas a predicar? Al que cree. ¿Quién va a recibir la palabra? Al que cree, el otro no. Porque dice: el que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Entonces Dios comienza a levantarte y a instalarte cada vez mejor la estación de servicio personal. ¿Cómo? Vas a predicar con más denuedo. Te va a dar palabra, te va a dar sabiduría, te va a poner mensaje para que evangelices, para que lleves adelante la palabra de Dios. Porque la palabra dice que son hermosos los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que evangelizan. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Una estación de servicio caminante. Aleluya, ¿no? Tremendo lo que Dios quiere hacer en esta noche. Dios está llamando a un arrepentimiento genuino que nos permita dejar algunas cuestiones para tomar otras. Comenzar a producir para el reino de Dios. La palabra me habla de que como reino de Dios también tiene una corte celestial. ¿Tienes un problema? Acude a la corte del cielo. Reclama la corte del cielo. Hay una parábola que habla Jesús que dice que una viuda iba a un juez injusto y le golpeaba la puerta y cada vez que le mostraba la cara le decía: hazme justicia, hazme justicia. Pero dice que aquel juez era tan terrible que no respetaba nada, pero por la insistencia de la viuda le hizo justicia. Y dice Jesucristo: ¿cuánto más vosotros? ¿Qué beneficio tengo con ser ciudadano del reino de los cielos? Tengo que ser un hijo de Dios con mayúscula. Tengo que ser un empresario espiritual, porque Él dice que Él te va a coronar de dones, de ministerios, de recursos espirituales, no por el dinero de este mundo, sino por amor al reino de los cielos, al que está en el trono, al que vive. Gloria a Dios. ¿Cuántos comienzan a darse cuenta que ser hijo de Dios es un privilegio? Ya no necesitamos que nos hablen del pecado, sino de dejar el pecado, de cambiar aquello que tanto tiempo nos mantuvo en la oscuridad, en las tinieblas, que no nos permitía ser felices, para abrazar el reino y que vengan los días de refrigerio, para que lo que Dios tiene para constituirse en nosotros sea una verdadera avalancha de la bendición y de la victoria de Dios sobre nuestra vida. Dios quiere y Él está dispuesto. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos dispuestos a capacitarnos, a ir a los pies del Maestro y decirle: Señor, tengo una hora, ayúdame a que esa hora la pueda aplicar al reino
para que yo pueda crecer. Aleluya. Dios quiere hacerlo. Dios quiere revolucionar el ser interior de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la situación? ¿Soy qué tipo de cristiano? Hay veces que uno va por allí por la ruta y a veces ves a alguien con el auto parado en la banquina y viene con un bidoncito vacío yendo rumbo a la estación de servicio. Quedó sin combustible. Necesita aunque sea 2 litros para llegar a la estación de servicio. A veces en las vidas de nosotros pasó eso. No tenemos poder de Dios ni para el gasto. A mitad de camino nos quedamos sin el poder de Dios. Y tenemos que andar con el bidoncito espiritual. Fulano, ¿podés orar por mí? Ay, si vos sabés la situación que estoy pasando, no tengo ni para orar ánimo. Necesito ir a pedirle al otro. Siendo que Dios te dice, quiero que tengas una estación de servicio. Tengas miles de litros de reserva espiritual. ¡Wow! ¿Qué quiere hacer Dios? Revolucionar. ¿Cuándo revoluciona Dios? Primeramente en nuestra mente. Nosotros podemos vivir con los 5 litros de nafta cada vez, cuando ya el auto empieza a indicar que ya no hay más y voy a echarle unos 2-3 litros de vuelta, o andar con el tanque lleno. Y cuando se vacía un poquito, lo llenamos de nuevo y mantenemos el tanque lleno. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? Dios nos quiere dar la bendición y la victoria. Amén, lo quiere. Pero nosotros no la tomamos, Señor, a mi manera. Con 5 litros, Señor, yo ya llego a la estación de servicio y cargo otra vez 3-4 litros para ir tirando. Eso no es una vida cristiana. La vida cristiana es cuando nosotros todos los días vamos a la estación de servicio del Señor y le decimos, Señor, dame en esta mañana una llenura de miles de litros de Espíritu Santo, de poder, de milagros, ¿verdad? Porque hoy voy a evangelizar. Hoy al primero que se me cruce le voy a dar la palabra de Dios. Y el que me llame, Señor, que me pide que ore porque se quedó sin combustible espiritual, le voy a orar porque tengo miles de litros. Aleluya. Dios te quiere en este tiempo hacer un hombre, una mujer llena del poder de Dios, llena de la plenitud de Dios, para que comiences a rebosarte. No vivas con la escasez, vive con la abundancia. Dios te va a dar abundancia de salud. Dice la palabra, tu palabra es lumbrera a mi camino. La palabra te alumbra el camino. La palabra te sana, la palabra te edifica. ¿Y qué tengo que hacer? Cosas muy sencillas. Así como la palabra es la que tiene poder y es la declaración para declarar mi fe, la palabra es la que tiene el poder para que yo declare mi conversión al Señor Jesucristo. Cuando uno vive en esa escasez espiritual, donde la palabra de Dios no mora en la vida de uno, no leo el Evangelio, no leo la palabra, no oro, no busco, no hago nada. ¿Qué puedes esperar de esa vida? Nada. Ahora, cuando uno llegó a ese punto y en ese fondo, cuando ya no hay más combustible espiritual, llega el momento de la sabiduría, donde Dios parece que te tira una moneda de sabiduría y la agarra. Sabiduría de Dios. Y la sabiduría te dice, ¿sabe qué? Debes convertirte de nuevo. Para una vida próspera. No para una vida maldita. Porque a veces somos cristianos que damos mal testimonio de Cristo. Porque la manera que viven no es la del Señor Jesucristo. Y a veces no sabes si es trigo o es cizaña. Pero convengamos que puede ser trigo.
Sonríe que Jesús te ama. Aleluya. Yo sé que Dios quiere revolucionar un pueblo y Dios quiere darte victoria y Dios quiere sacarte a flote y en bendición para que podamos hacer las obras de Jesucristo. ¿Cuántos le gustaría comenzar a fluir en milagros? Orar y que la gente se sane. ¿Cuántos quisieran que orás y vas a ver la provisión sobrenatural de Dios? ¿Y por qué no te enganchás en lo nuevo? Si estás solamente a la distancia de un paso, a un paso de fe. Ni siquiera mover la pierna, sin un paso de fe. ¿En qué consiste el paso de fe? En que muchas veces nosotros no nos hemos convertido de todo corazón. Lo hemos hecho a media. Una conversión donde no fui discipulado, donde no recibí la palabra de Dios y el cambio y la transformación para aprender a recibir la presencia de Dios en nuestra vida. Vivimos a veces sin conocer a Dios, sin experimentar su poder y su presencia en una vida vacía, sin sueños, sin revelaciones, sin oír la voz de Dios, sin tener la evidencia en el corazón, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Y si eso no ocurre, tenemos que empezar de nuevo, porque hemos ido a un mal camino. El camino de Dios es el camino del Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la vida, y yo soy, ¿qué más? La verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Necesito el camino, necesito la verdad, necesito la vida. ¿Cómo lo hago? Sencillamente reconociendo que he hecho mal. Juan el Bautista aparece en escena y dice que él vino a preparar el camino del que iba a venir, del Redentor, de Jesucristo. ¿Y qué les aconsejó a las gentes? Les dijo que había que, para preparar el camino, había que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? El arrepentimiento consiste que da fruto cuando siento pesar y pena y dolor por lo que hice, por el pecado. Eso es un fruto de arrepentimiento. Otro fruto de arrepentimiento es cuando digo en mi corazón, Señor, ayúdame a que nunca más cometa el mismo pecado, ni ningún otro en lo posible. Eso es un fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es pegar la vuelta y en vez de seguir caminando hacia el pecado, voy a caminar hacia Jesucristo. Es una vuelta de 180 grados, es un giro en U, devolverme a Dios, devolverme a casa de papá. Cuando esto ocurre en nuestra vida, es un signo de que la palabra de Dios nos ha tocado. ¿Qué más necesito? Pedirle al Señor que perdone todos mis pecados, que cancele mis malas interpretaciones que he hecho en mi mente de la palabra de Dios. Porque a veces pareciera ser que nosotros, por nuestra mala interpretación, le hemos hecho mentiroso a Jesucristo. Y eso no puede ser bajo ningún concepto. Es nuestra mala acción. Y cuando nosotros reconocemos esto y estamos en condiciones de decirle, Señor, me pesa, me duele, siento vergüenza, es una tragedia que yo he hecho esto. Hay una práctica olvidada, la confesión. Necesitamos confesarle a Dios nuestros pecados. Y si a veces necesitamos confesarle a una persona de confianza, debemos hacerlo, porque es una disciplina la confesión. La confesión nos ayuda a sacarnos de dentro y ponerlo en las manos del Señor aquello que hemos hecho mal y que no nos trajo ningún provecho.
A veces nuestra vida también puede ser un cementerio interior, porque tenemos tantos cadáveres de muertes, de cosas muertas, ideas muertas, intentos muertos, fracasos que están muertos, etc. Y Dios dice, yo soy el único que puedo resucitar para vida eterna. Dios tiene que tener una intervención dentro de nuestra vida en lo sobrenatural para que haya una verdadera resurrección y que nosotros podamos ser partícipes como una criatura nueva. Hay veces que ya no sirve más lo que tenemos. Y Dios dice, crucifícalo eso y te doy una nueva criatura. Aleluya. Dios quiere que vivamos en esa creación según Dios, no según nuestras ideas. Cuando estamos dispuestos a arrepentirnos y a ponernos delante de Dios y decirle, Señor, me pesa tanto tiempo que perdí invirtiendo en las tinieblas, en el mundo, en la carne, en el despropósito, donde se invirtió dinero, así como decía el hermano Pedro, ¿no? Se hicieron las vaquitas para ayudar al mundo. Eso fue una pérdida. Pero hay un momento donde Dios puede perdonar y nos puede rescatar. Por eso Dios pone la mano y dice, ven a mí hoy tú, que yo te quiero restaurar. Dios habla de cambio, de perdonar pecados, de cambiar vidas, de restaurar, de darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos necesitamos una nueva oportunidad en la vida? ¿Cuántas veces llegamos a tocar fondo donde decimos, ¿cómo me gustaría empezar de nuevo? Y Dios dice, yo quiero que empieces de nuevo. Estoy de acuerdo contigo, pero no damos el paso. Esta noche es la noche del Señor y puede ser la noche nuestra, donde le podemos decir, Señor, yo quiero salir de este lugar lleno, bendecido, pleno, empoderado, fortalecido, para que emprenda una nueva vida, un nuevo tiempo, para que la gracia y la gloria de Dios hoy vengan sobre mi vida y algo nuevo acontezca. Si usted está dispuesto, lo invito a ponerse de pie, a buscar del Señor y a decirle, Señor, yo quiero cosas nuevas. Quiero hacer tu voluntad, quiero buscar de ti, quiero ser pleno en todos mis caminos, quiero comenzar a caminar tus caminos y a comenzar a experimentar lo nuevo, lo poderoso, lo que tiene virtud, lo que tiene victoria, lo que tiene bendición. Quiero que algo nuevo, algo poderoso de parte de Dios hoy acontezca en mi vida. Dile esas palabras, comienza a orar. Comienza a decirle, Señor, yo no quiero ser de los que se quedan en este mundo. Quiero ser de los que pertenecen al reino de los cielos. Quiero ser de aquellos que comienzan a renovarse, a transformarse, a cambiar hoy para vida eterna, para bendición. Quiero ser de aquellos que hoy comienzan a recibir la plenitud del poder de Dios, porque Dios todo lo puede. Usted puede comenzar el día hoy de una manera, pero el día va a finalizar de otra. Y mañana va a ser un día totalmente cambiado, porque su decisión es una decisión divina. Padre, yo quiero bendecir en el nombre de Jesucristo a todos aquellos que tomaron acción en un cambio, en una vida nueva. Señor, aquellos que hoy te reciben como Señor y Salvador, porque nunca te han conocido como tal. Quiero orar por aquellos que equivocaron el camino y se fueron lejos, muy lejos, pero hoy vienen, hoy vuelven. Hoy han visto que en la casa de papá hay abundancia de pan. En la casa de papá todos son felices. Y es el tiempo de volver a casa. Es el tiempo de decirle, Dios, yo quiero que algo poderoso acontezca hoy, ahora. Quiero comenzar a ser llenado de tu presencia, tocado en el nombre
poderoso de Jesús para buenas obras, y que sea transformado, revolucionado, que se revolucionen mis ideas, pero hago frutos de arrepentimiento, porque me pesa, me duele, Señor, haber pecado contra ti, haber dicho cosas que tú no dijiste, haber asegurado que era un hijo de Dios cuando vivía de cualquier manera. Señor, hoy me vuelvo a ti y consagro mi vida y la santifico. Y te pido que me bendigas, que me ayudes, que me hagas prosperar en tu camino, que te conozca, que pueda dar a otros, Señor, lo que tú me has dado, que pueda ser, Señor, una estación para servir, una estación para darle poder, milagros, prodigios, señales y maravillas al que lo necesita. Que pueda proclamar tu palabra a todo el que cree, sin distinción de ninguna naturaleza. Que pueda comprender, Señor, cómo crees tú que debo ser yo. Y que pueda aplicar y prepararme y ser diligente para con las cosas de Dios. Porque he sido creado para esa finalidad. Por eso te agradezco, Señor. Si tú has hecho esta oración, yo te invito a que tú des un paso más y le digas, Señor, yo me comprometo con servirte. Yo me comprometo hoy a ser esa nueva criatura que tú estás creando en mí y vivir esa nueva criatura y crucificar el hombre viejo y comenzar a vivir la plenitud de Cristo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.